Bueno, no, te decía, ese tercer punto es que no sabemos cómo tratar a las personas con discapacidad y tenemos miedo. Ujú. Miedo nacido en la ignorancia, justamente, el no saber, el pensar que me puedo equivocar, que no lo puedo asistir correctamente, que le voy a faltar el respeto, que puedo, no sé, de alguna forma hacer sentir mal, por un montón de desconocimientos. En ese sentido, siempre creo que las ONGs son una herramienta muy buena para hacer algo que es inverso a las empresas convencionalmente. O sea, en general las empresas cuando toman a una persona hacen lo que en otra época se llamaba capacitación y hoy se llama proceso de inducción, donde se lo lleva, se lo hace conocer la empresa, los valores de la empresa, los procesos, los métodos y una serie de cosas. Y creo que la ONG nos permite hacer una inducción inversa. En lugar de preparar a la persona para entrar a la empresa, nos prepara a la empresa para recibir a la persona. Y hay muchas ONGs que hacen un muy buen trabajo en ese sentido. Porque, sobre todo digamos, en discapacidades puntuales, ¿no? En pensar, decir, bueno, eh, que me pueden venir a asesorar a ver si mi empresa está adecuada para que una persona con tal o cual discapacidad pueda trabajar, si ese puesto de trabajo lo puede cumplir, porque lo tiene que cumplir y lo tiene que cumplir bien. Entonces no tiene sentido poner a una persona a hacer algo que realmente no puede hacerlo. Claro. Es como si a mí me pones en un bar a tocar el piano para amenizar la velada. O sea, realmente te vas a quedar sin un parroquiano en 5 minutos porque Claro. el piano va a salir corriendo. Digo, tiene que hacerlo y tiene que hacerlo bien. Entonces, bueno, ¿puede una persona con tal o cual discapacidad hacer este trabajo? Sí, puede. ¿Cómo? ¿Las condiciones que tengo en mi empresa están dadas? Sí, están dadas, no están dadas, cambia esto. Eso lo hace muy bien una ONG. Y después preparar al personal. Porque tenemos miedo a hablar con una persona con discapacidad. Yo estoy seguro que una persona, la mayoría de las personas, no habla con personas ciegas más que para cruzarlo de la calle alguna vez, o sea, si no conoce a nadie, más que para cruzar alguna calle, y a veces trata de ver si hay otro lo cruza antes que él, ¿no? O sea, si veo a una persona ciega en una esquina queriendo cruzar, voy más despacio a ver si se cruza otro antes y le dice, bueno, vení que te cruzo. Tenemos hasta miedo de eso, pero porque no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo hablarle, no sabemos cómo ayudarlo. Y en eso ese proceso inverso de inducción creo que es importante de las ONGs y es un rol eh, que, que cumplen y que tienen que cumplir muy bien. Como por otro lado, también muchas veces hablo con las ONGs, digo, eso lo hacen muy bien, y por ahí no hacen tan bien el desarrollar emprendimientos productivos dentro de la ONG, porque no tienen la lógica de empresa. Entonces, como no tienen la lógica de empresa, fallan en la implementación, no todas, algunas que han hecho cosas muy interesantes y muy exitosas, pero en general se busca algo que tiende a generar un autoempleo o a buscar hacer algo para después vendérselo a una empresa o a alguien o a la comunidad y siempre miren, esto lo hacen los chicos en el taller, en esto, lo otro. Y van más por ese lado que por decir, mira, te estoy haciendo el mejor producto, con este producto vas a tener la mejor calidad y lo vas a pagar al mejor precio y te va a durar toda la vida o lo que sea que vende un producto, Ujú. ¿no? Y no decir cómo lo hago, sino qué te va a dar el producto a vos. Entonces, por ahí creo que esa falla se encuentra justamente por no tener esa lógica de empresa. Entonces, creo que hay una convivencia entre la ONG y la empresa muy importante, haciendo cada uno lo que tiene que hacer. Pero Perfecto. también tenemos que ir a las empresas a convencerlo de esto. Decir, che, mira, a vos no te toca comprarle a la ONG para que subsista y después tirarlo porque no te interesa el producto. Vos te toca emplear a la persona y que la ONG te ayude a ser esa persona empleable. Ujú. Hay que cambiar un poco ese paradigma. Pero, pero bueno, yo creo que las empresas, algo que también contamos siempre, nosotros trabajamos acá en Rosario y en nuestra zona y estamos ya hace un tiempo tratando de abrir una oficina en Mendoza que viene un poco demorado. Eh, Hicimos un estudio, porque también, bueno, esos son los tres mitos base, pero hay otra cosa que siempre ronda en el imaginario de la gente, que es el Estado está obligado a darle trabajo a una persona con discapacidad. Eso te quería preguntar, que en otras charlas hemos hablado sobre esto y para la gente que está escuchando acá, es sí, no sé si mito, pero sí es como decir, tienen que cumplir el cupo y tienen que tomarlo. ¿Cómo Mira, lo podés exponer a eso, Leandro?
primero que no todo el mundo sabe que el cupo es solamente el 4%. O sea, no todo el mundo sabe eso. O sea, todo el Ujú. mundo piensa que el Estado está obligado a darle trabajo a una persona con discapacidad, punto. No sabe si es el 1, el 2, el 3, el 4 o el 100. Sí. No lo sabe. Eh, eso es algo que está en el imaginario. Podemos discutir después si el Estado cumple o no cumple el 4%, que eso es otra discusión. A mí realmente los cupos no me interesan nunca, ninguno, en ningún lado, ni en el privado, ni en el público, ni en nada, pero es una cuestión filosófica. No importa, podemos discutir un montón sobre eso. Pero lo que nosotros hacemos para no discutir cosas que no tienen sentido discutir, es decir, miren, en Rosario tenemos más de 40.000 personas con discapacidad sin trabajo. Ujú. La Municipalidad de Rosario emplea 11.000 personas. El cupo es el 4%. La Municipalidad de Rosario debiera emplear 440 personas. Decime en qué soluciona eso el problema de las otras 40.000. No, sí, sí. Mm. ¿Sí? Y lo llevamos más grande. La provincia de Santa Fe tiene 100.000 empleados públicos. Y hay 270.000 personas en edad económicamente activa con discapacidad sin trabajo. Decime en qué influye el 4%, o sea, 4.000 personas en ese universo. Y vamos a llevarlo al absurdo. Supongamos que la ley dice que el 100% del personal del Estado tenga que tener alguna discapacidad. Para llevarlo a una comparación por el absurdo, total. Entonces, en Rosario tendríamos 11.000 personas con discapacidad en la municipalidad y 30.000 sin trabajo. Bajaríamos el índice del 75% al 68%. Ujú. ¿Sí? Si vamos a la provincia de Santa Fe, ¿qué hacemos? Bajamos del 75% al 60%, porque emplearíamos a 100.000 personas y todavía nos quedan 150.000 más sin trabajo. Sí. Entonces, hacemos esta comparación y este análisis numérico, que aparte hicimos el mismo estudio para la provincia de Córdoba, para la ciudad de Córdoba, nos dio números iguales que Rosario, y particularmente en Mendoza, que ahí sí hicimos un poco más exhaustivo porque estamos trabajando allá, y da lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, vos te vas al Gran Mendoza, que tiene más de 1.000.000 de habitantes, entre Godoy Cruz, La Cera, Guaymallén y ciudad, Mendoza ciudad, y lo llevas a cuántos empleados públicos hay en cada uno de esos municipios y cuántas personas con discapacidad hay en esos municipios, y te da el mismo número. Entonces el mensaje al empresario es, mirá, este es un problema nuestro, porque el Estado no se puede hacer cargo. Pero no se puede hacer cargo porque no le dan los números, simplemente. O sea, no es una cuestión de voluntad o no voluntad, capacidad o no capacidad, no importa. No puede porque no le dan los números, punto. Entonces, o nos hacemos cargo los privados de entender esta dimensión del trabajo, de entender esta dimensión de la dignidad del trabajo, o dejamos, no sé, aportemos un poco, hagamos una vaquita y démosle plata a la gente para que viva y no se muera de hambre. Ujú. Son opciones. Sí. Si entendemos lo que es la dignidad del trabajo, si entendemos por qué una persona tiene que trabajar, no podemos dejar a las personas con discapacidad en manos de que alguien los emplee porque sí, porque no dan los números. Entonces, o lo hacemos los privados o no lo va a hacer nadie. No lo va a solucionar nadie. Ujú. Hacerlo puede querer hacerlo un montón de gente. Solucionarlo lo podemos solucionar solamente con una convicción y un compromiso del sector privado hacia las personas con discapacidad. Después podemos discutir otras cosas. Podemos discutir qué pasa con la formación, con la parte educativa de las personas con discapacidad. ¿Cuántos Lucianos conocemos? Sí. ¿Dos? ¿Tres? Ujú. ¿Cinco? Bueno, Sí, o sea, la próxima charla que vamos a tener la semana que viene va a ser con la directora de la escuela especial de ahí de Baigorria, tratando también todos estos temas, ver cómo está la educación en este momento y cómo está el tema también en este momento puntual, ¿no es cierto?, de la educación. claro. Si nos cuesta a todos hacer Zoom, si nos cuesta a todos acceder al material, todo, no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser para las personas con discapacidad que no tienen, y aparte, sumado a lo económico, ¿no es cierto? No solamente, estoy hablando en el ideal, no todo el mundo tiene una conexión y todo tiene una notebook o una tablet para poder hacer lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ¿no es cierto? Eso Sí, es, sí, o sí. sea, cómo lidia la educación argentina, la educación pública o la educación privada en este contexto, ¿no? ¿Cuál es el fin de Aparte, ese si vos chico que arrancó con 6 7 años la escuela primaria y dónde llega, como decís vos? ¿Cuántos lucianos conocemos? ¿Y dónde está la mano también
de algunos mecenas también, porque ¿por qué no? ¿No es cierto? No solamente buscar siempre Pero vos, en vos la... pensá esto, pensá esto, primero, si hacemos la cuenta de cuántos chicos con discapacidad empiezan la escuela primaria y cuántos la terminan, cuántos llegan a terminar la secundaria, Ujú, ¿sí? Son muy pocos los que terminan la secundaria. Hoy, ninguna empresa va a tomar a nadie que no haya terminado la secundaria. claro. O sea, es un puesto muy raro, es muy raro. Entonces, preguntémonos cuántos chicos con discapacidad empiezan y terminan la escuela secundaria. Y veamos cuántos chicos con discapacidad llegan a una escuela terciaria o un nivel superior, una universidad, y la terminan. Y cuando veamos a los que la terminan, miremos dónde se recibieron, si en la universidad pública o en universidades privadas. Porque es un dato que no es menor. No. Ujú, Por un montón de motivos se reciben más en la privada que en la pública. O sea, digo, y es muy complejo. sí. Entonces, son todos esos factores. Tenemos que pensar el foco más grande en la educación. Vos recién decías la cuestión de tener una notebook y de tener una conexión a internet o lo que sea. Eh, yo te lo he discutido a nivel Ministerio de Educación acá en la provincia, es decir, a ver, no tenemos maestras integradoras titularizadas en las escuelas. Las escuelas de los barrios más humildes no están preparadas en su infraestructura y no tienen maestras integradoras titularizadas. Entonces, ¿qué puede esperar un chico con discapacidad nacido en las peores condiciones socioeconómicas? ¿Qué puede Ujú, esperar? Que lo asistamos toda su vida, que le demos sí. plata y que tratemos de que no se muera de hambre, nada más. Ujú, ¿Por qué? Porque su educación no va a ser acorde a las necesidades de nadie. Eh, Chicos que viven en barrios muy carenciados y tienen la escuela que más o menos se puede adaptar y pueden tener alguna maestra integradora dando vueltas por la escuela, capaz que no la tiene en el barrio, la tiene a 25, 30, 40 cuadras. ¿Cómo hace? Digo, tal cual. son cuestiones para discutir porque hacen al fondo de esto. Eh, la formación de las personas hoy es la limitante más grande que tenemos. La, no es la más grande, porque está también la conciencia de la gente, pero quiero decir, cuando alguno se empieza a poner permeable a querer empezar a incluir, se encuentra con que no encuentra gente para los puestos que quiere cubrir. Claro. Sí, 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 sí. Eh, Es complejo, es complejo. bueno, si está de acuerdo, si alguien quiere hacerte una pregunta, las personas que están conectadas, habilítense el micrófono y hagan la pregunta que sea necesaria. A ver. Les digo así muy rápidamente, muy brevemente, nada más qué hacemos nosotros en la empresa. Somos una empresa que brinda servicios digitales y de comunicación. Tenemos un call center, un contact center que hace encuestas telefónicas, turnos para clínicas y sanatorios, reclamos de deudas, información de 0800, todo lo que se puede hacer con un teléfono en un chat, con un mail, todo lo que sea contacto con gente, eso lo llamamos comunicación directa. Y después en la parte de servicios digitales, ingreso masivo de datos, eh, auditoría de accesibilidad para páginas web y subtitulado de películas y videos. Esas son las cosas que hacemos y sí, bueno, nombré todo. Básicamente esos son los servicios que hacemos en la parte de servicios digitales. Eh, Perfecto. en estos 8 años pasaron más de 38 personas por la empresa, el pico máximo de empleo que tuvimos fueron 23 personas en forma simultánea, siempre tuvimos un promedio de 10, más o menos, siempre hay más o menos 10 personas trabajando. Lo máximo que tuvimos, como digo, simultáneamente fueron 38, 28, 23 personas, perdón. Ujú. 38 en total, 23 personas son las que han trabajado en forma simultánea en la oficina que tenemos. Si esto así muy rápido para Sí, sí, contarles sí. nada más lo que hacemos. ¿A alguien le quiere hacer alguna pregunta? Lo mismo que le dije recién, si habilita el micrófono y le hace a Leandro la pregunta que crea conveniente. Gaby, Analía, ¿no? ¿Ninguna pregunta? Yo, por ejemplo, quisiera agregar algo, me parece que sobre todo al punto de que hay muchas, viste que vos decías, una cuestión de un imaginario. El imaginario también abarca a incapacitar, o sea, asociar la discapacidad con una incapacidad laboral, ¿sí? Entonces eso por ahí también es uno de
las trabas que creo que por ahí Leandro puede tener, o bueno, cualquier otra persona que quiera, digamos, aportar esta cuestión a la sociedad, a las personas con discapacidad, por ahí sacar y destrabar ese imaginario que tenemos de asociar la discapacidad con una incapacidad. Obviamente, dependiendo de la discapacidad de la persona, puede realizar o desarrollar ciertos potenciales y potencialidades, y creo que eso es muy importante de poder reforzar en nuestra sociedad, en los padres, desde la escuela, desde el inicio de la escuela. Y bueno, también escuchaba la parte de, bueno, cuánta accesibilidad de educación formal hay en las personas con discapacidad. Tiene que ver también con una adaptación en la currícula, en que, bueno, también hay una falta de capacitación, lamentablemente, en nuestros docentes, para poder adaptar esa currícula a las personas con discapacidad que tenemos en ese momento integradas. Y bueno, pero bueno, hay una cuestión de sortear recursos humanos, bueno, materiales y ideológicos también, porque bueno, tiene que ver mucho con la subjetividad de cada persona, pero sí aprender y colaborar, sobre todo creo que en desandar este camino de asociar para mí la incapacidad con la discapacidad, que son dos cosas distintas. Tal Así cual. que bueno, Y están bien definidas, porque la incapacidad existe, exactamente. ¿eh? Y está bien definido. Nosotros, una de las cosas que creo que influye mucho, que nosotros hacemos mucho hincapié cuando hacemos presentaciones, es, en general, todo, esto lo vamos a compartir, es parte de la ignorancia, ¿no? Ignoramos un montón de cosas, las cuales nos hacen tener miedo por un lado, hace pensar que esto que te dije de los juicios, hacen pensar que la persona está enferma, son todas cuestiones así de ignorancia. Y una cosa que ignoramos también es cuánta tecnología disponemos hoy, donde nos corre la barrera de la inclusión laboral, nos amplía la capacidad, la frontera de capacidad de producción de las personas. Porque hoy tenemos una cantidad de trabajo enorme realizado con dispositivos como computadoras, celulares, tablets, todas esas cosas que realmente facilitan el trabajo de una persona con discapacidad. Pues yo me imagino que hace 40 años atrás o 50 años atrás, un trabajo de oficina era pararse todo el tiempo, ir a buscar un montón de papeles, traerlo al escritorio, ponerlo, sacarlo, pararse de vuelta, llevarlo, traerlo. No hablo de la silla de ruedas, hablo de cualquier persona con algún tipo de limitación de movimiento, con alguna amputación de miembros, como nosotros tenemos gente que tiene amputaciones. eh, Digo, cuántas cosas tan manuales y tanto eso, que hoy hay dispositivos que lo suplen y lo hacen trabajar a la misma capacidad y a la misma producción que cualquier otra persona. Nosotros tenemos operadores que son ciegos, que no tienen ninguna diferencia en su producción con operadores que no son ciegos. Y si hay alguna diferencia, por incapacidad de ellos de trabajar mejor, digamos, de comunicarse, pero hay otros que son excelentes. Digo, lo hacen al mismo nivel, o mejor, inclusive, en algún caso. Tipo, son brillantes. Entonces, bueno, todo eso lo permite hoy la tecnología. Entonces, eso también ignoramos. ¿Cómo nos corre esa barrera de incapacidad el hecho de poder usar dispositivos que aparte ya los tenés instalados en la computadora que tenés en tu casa en este momento? Hay dispositivos como teclados, punteros, mouse y cosas que salen lo mismo que un teclado común y corriente, pero tiene una forma distinta para que lo pueda usar una persona con discapacidad. Digo, no es ni siquiera una cuestión de costo, ¿no? Eso también hace mucho hincapié para que se sepa, porque muchas veces no se sabe. Ujú. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Gaby, Betina. No, por ahora no. Ay. No está. Hola, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Yo anoté algunas cositas, me encantó. No, preguntas no, simplemente sí un poco ratificar lo que vos decías, ¿no? El tema de la discapacidad o diversidad funcional, como, porque yo creo que, bueno, todos somos discapacitados en algún momento de tu vida. Hay determinadas situaciones que te hacen ser incapaz para realizarla, ¿no? Entonces, sí, anoté el tema de la salud, porque es verdad lo que vos decís, siempre la discapacidad está asociada a la salud. Entonces ahí hay que deconstruir esa palabra que se está utilizando mucho,
todas esos paradigmas, ¿no? Que también nosotros llevamos un bagaje social, más o menos, bueno, ustedes por ahí son más jóvenes, ¿no? Pero yo recuerdo siempre reírnos de esa persona en silla de ruedas o del ciego, los chistes, ¿no? El humor negro. Entonces, sí, y reírnos de eso. Ujú. Entonces es como que de ahí deviene todo también, ¿no? El tema de... Te digo que los mejores chistes de humor negro que conozco los aprendí de personas con discapacidad que me los contaron. Si alguien sabe reírse de su condición, son ellos. Sí, es verdad Pero, eso, ¿eh? Sí, Tienen un sentido del y nos humor de acuerdo a enseñan su discapacidad. también. pero Claro, vos sabés que eso yo lo aprendí porque al principio no sé, me tengo que reír, no me tengo que reír, ¿qué hago? No entendía, digo, me está diciendo para ver si soy buena sí, persona y me río. naturalizar quizá, ¿no? Ahí estaría la cuestión, naturalizar que somos así, somos todos diferentes Sí, y tal darle cual, las pero vos sabés que una oportunidades. vez un chico, Manuel, un chico ciego que trabajaba en la empresa, ahora estoy viviendo en Buenos Aires, eh, han venido, viste, a hacernos notas de canales de televisión y más, y cuando le hacen una nota, me piden hacerle nota a los chicos, yo digo, bueno, pará que le pregunto, digo, che, ¿alguno quiere hablar? Y yo me voy, lo dejo solo hablando con una cámara y con dos, habla tranquilo, yo me voy a enterar lo que dijiste cuando lo pasen al aire, yo hasta ese momento no me entero. No sé si hablan bien, mal, regular, no sé nada, me entero al aire. Y me llamó la atención un día, Manuel, una nota de televisión en Canal 5, dijo, eh, de alguna forma nosotros llegamos hasta acá. O le preguntaron sobre cómo era conseguir trabajo. Dice, la diferencia de esta empresa es que nos permite mostrar las herramientas que tenemos, pero nosotros fuimos colectando nuestras herramientas para hacernos empleables a lo largo del tiempo. Esta empresa nos da la oportunidad de mostrarlo, a diferencia de otras. Pero nosotros llegamos hasta acá. Eso de nosotros llegamos hasta acá me quedó recontra mil grabado, porque entendí los chistes, ¿entendés? O sea, Claro, cómo ellos, digo ellos, como si fuéramos cosas distintas, pero pensando no en esta situación, porque la discapacidad es una situación, pero cómo lograron primero vencer la barrera de sentirse discriminados porque la discriminación se siente, el sentirse menos porque sentirse menos se siente, y por un montón de cosas ellos han ido avanzando y luego, de superado todo eso, empezar a recolectar esas herramientas para poder llegar a tener un trabajo. O sea, nosotros en la empresa nuestra no vamos a la casa de una persona con discapacidad y lo agarramos y lo llevamos a la empresa. Nosotros somos una empresa que pone un aviso en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, estamos buscando personal, o llamamos a la municipalidad, o llamamos a alguna ONG y decimos, che, mira, estamos en una búsqueda, y la gente viene. Si el que viene es el que, como Manuel, construyó ese camino, llegó hasta acá. claro. ¿Sí? Entonces, por eso creo que los mejores chistes también los aprendemos de ellos. Sí, Que logran sacar eso, ¿entendés? Y decir, imagínate, qué sé yo, bueno, eh, una vez nos pasó que hasta el mismo chico, Manuel, había un corte de luz en el edificio y el portero del edificio no lo dejaba subir porque no había luz en la escalera. Chico ciego. y él Y Manuel era le ciego. decía, pero mirá que yo, dice, porque él encaró y el portero le dice, pará, ¿dónde vas? Dice, no hay luz, voy a subir por la escalera. No, pero está cortada la luz. Sí, está bien, pero yo estoy preparado especialmente para esta situación, le dijo Manuel. Claro, El flaco no ¿viste? lo dejó Ahí, subir. El flaco no lo dejó ahí los subir. discapacitados o los discapacitados seríamos nosotros, el otro colectivo. Vos sabés que me llamó por teléfono y yo tuve que bajar a subir con él por la escalera porque el otro no lo dejaba subir. Y no lo dejó subir. Claro, Igual, vos sabés que algo que aprendí también, me lo dijo una persona con discapacidad, porque uno también, por ahí, bueno, viste que pasa mucho escuchar que, sobre todo en los medios, lo cual eso también lo discutimos bastante con los medios de comunicación, es capacidades diferentes, capacidades especiales, un montón de cosas, y no nombrar sí, personas con discapacidad. Hay una charla TED muy buena de una chica que se llama Constanza, que es psicopedagoga, probablemente la hayan visto, que ella dice, capacidades diferentes tienen un balde y un vaso. Y especiales son las pizzas, y a mí me gustan más las de mozzarella. Se llama su charla TED, una chica claro. con parálisis cerebral, igual que Lucho, y es psicopedagoga. Pero bueno, a veces tratando de acercarnos, o justamente toda esta ignorancia, y queriendo sentirnos más parte, y creyendo que nos acercamos más, y que cambiamos palabras, ¿no? Y tratamos de no nombrar a la discapacidad.
Sí, pensamos respecto y demás, entonces tratamos de decir capacidades diferentes. Diciendo que las mismas personas con discapacidad en la convención del 2004 en Río de Janeiro dijeron, queremos que nos llamen personas con discapacidad, anteponer claro. persona y después la discapacidad. Ujú. O la discapacidad puntualmente, persona ciega, persona sorda, ¿sí? Es simple. Claro. Uno lo entiende, Sí. es más simple todavía y lo naturaliza como lo naturalizo yo, que no me sale de otra forma, es decir, persona ciega, persona sorda, persona sorda, persona con discapacidad. Claro. Ya está, no me sale de otra forma, no lo tengo ni que pensar, cuando lo entendés, obviamente. Y algo que vos dijiste, que yo también lo decía mucho, ¿no? Y lo dice como recién en el ejemplo de si ponen a tocar el piano, se van a ir todos los parroquianos al bar. Yo también pensaba, digo, bueno, todos tenemos alguna discapacidad. Y una persona con discapacidad me dijo, no, Sí, no todos tenemos. No somos todos discapacitados. Porque si todos tuviéramos una discapacidad, si todos fuéramos discapacitados, nadie lo sería. Y si nadie lo sería, ¿por qué el 12% Tiene de discapacidad. nosotros no trabajamos? ¿Por qué el 75% de nosotros no trabajamos? Si todos tenemos alguna discapacidad. bueno, eso habrá que cambiar las leyes. Yo siempre digo que el día que los políticos que hacen las leyes sea alguno discapacitado o que tenga algún tipo de otra problemática, ¿no? No lo digo que la discapacidad sea un problema, pero otra problemática. Y bueno, y ahí se van a dar cuenta, porque cuando un político vaya por la calle en silla de ruedas y no pueda bajar la vereda, ahí se va a dar cuenta, uy, hay que arreglar esta calle, o hay que arreglar esta vereda, o cuando no pueda acceder a un, no sé, a un recital, no sé, lo que se te ocurra, ¿no? No se dan Sí, cuenta porque no les da lo mismo, porque no les pasa a ellos o a su entorno familiar. ¿Viste? está Es bien, así. pero ¿y qué vas a hacer? Creo ¿Vas a yo. crear una ley que obligue a la gente a tomar personas con discapacidad? Las empresas. ¿Sabes lo que va a pasar? Van a desempolvar la Sí. fotocopiadora y van a poner un tipo a hacer fotocopista de una empresa que ya no usa papel. Claro. Para cumplir con la ley nomás, porque si no la multa es grande. Entonces, si la multa es más grande que el sueldo, si la multa es más chica que el sueldo, pagan la multa y se terminó. Y si la multa es más grande que el sueldo, van a agarrar, van a poner un flaco delante de la fotocopiadora y cada tanto le van a llevar un papel y decir, toma, loco, sacame una doble faja, hacemela, y le van a dar un papel para que haga algo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que el camino es todavía muchísimo más complejo que solamente pensar en una ley o una obligación. Es muchísimo más complejo porque es la educación. Estamos en la era del Sí, conocimiento. es lo que decía Analía. Tenemos, La formación que no tenemos algunos profesionales. No tenemos esa formación en discapacidad. Nosotros sí, no, somos pero aparte trabajadoras pensar, sociales y en la pero, facultad no te dan discapacidad y trabajo social. Arreglátela vos como puedas y estudialo vos si te gusta. Pero no hay una asignatura que sea discapacidad y trabajo social, como para que vos yo tengas creo que otra si queremos influir en visión, los ¿viste? políticos, más que nada es agarrar y decir, muchachos, pongámosle una lupa así de grande a la discapacidad y trabajemos, porque si bien son muchas personas, tampoco son infinitas, ¿no? Claro. Entonces, cuando empecemos a separar dentro de ese universo, vamos a poder agarrar y tener una población que le ponemos una lupa así, gigante, lo separamos y decimos, a esta persona vamos a darle la mejor educación que tengamos en el país, la mejor. Démosle todo lo que tengamos, porque no son tantos, y porque ahí así hacemos un cambio real. Claro. Mirá, esa que está ahí, que dice Ana Simeoni, es mi hermana. Ella trabaja en una empresa de tecnología también. Si ella quisiera tomar una persona con discapacidad, no encuentra. Para los perfiles que ella necesita, no encuentra. Por más buena onda que tenga, porque es mi hermana, porque sabe lo que luchamos por todo esto, ¿entendés? No lo tiene. Y Sí, no estamos creo hablando... Perdón, que yo quiero agregar algo al tema de la educación. Sí, dale. Perdón. Quiero agregar algo con el tema de la educación, y es que la educación no es solamente, me parece, que para la gente en realidad. Porque hay colegios en donde hoy en día los chicos discapacitados, saco el video porque tengo mala conexión. Por eso estaba con el video bajo. Hay colegios que obviamente en casi todos los colegios o en todos los colegios toman a chicos, pueden asistir chicos con discapacidad, pero en esos colegios... Ay, se corta. Se corta, sí. Se cortó. Yo pensé que era acá en Roldán. Qué lástima. Sí, se fue.
Ahí, a ver. Sí. Sí, o sea, Bien. hacia adelante tenemos algunas cosas, algunas ventajas que es que la gente... Aquí volví. No, Ani, te escuchamos todo cortado. Ese tipo de robot. Eh, Mm. Creo que generaciones futuras, con un montón de cosas, como es también la cuestión de cuidar el medio ambiente y todo, los más chicos vienen ya con otro chip, porque Sí. ya están viviendo esto todo el tiempo, ¿no? Ujú. Ujú. Yo creo que tiene Sí. que ver con lo que decía Gaby, es la cuestión de naturalizar, ¿sí? Claro. Claro. Ellos, Visibilizar yo también. tengo la visión de que los niños en general Bien, y creo que ahora va ya... a ser igual porque Sí, ahora como me escuchan. Ahora A ver, sí. ahí estamos. a ver, dale, a ver ahora. Escuchamos. Ahora no porque ¿A mí me está están esperando? Sí, Eh, eh, no, Ani, Qué se lástima. corta. Se corta. decía eso, ¿no? Que me parece, bueno, mi generación, yo soy muy joven, pero mi generación, ¿se corta? Sí, se corta, Ani. Mándamelo por WhatsApp y la leo. Ay, claro, usted va a decir eso. No, Con el pero chat sí, que lo escriba. escribilo acá por el chat del coso este, del Zoom. Sí, No, que sí, es yo, una, o sea, por el tema de los niños, por ejemplo, es una cuestión de que ellos lo tienen más naturalizado, ¿me entendés? No es una diferenciación como cuando uno, bueno, como decía Ana, uno va creciendo con ciertas cosas, con ciertas estructuras mentales y con ciertas estructuras sociales también, que vamos aprendiendo lamentablemente y que eso hay que desaprender y volver a otro tipo de pensamiento donde tenemos que naturalizar esto. Y como yo creo que también por ahí ella se quería referir, no solo es la educación formal, sino la educación que uno recibe dentro de su familia, o bueno, si no tuviste la posibilidad de Claro. tener una familia tal cual un hogar, donde te criaste, y bueno, y cómo enseñaron también a ver a la otra persona, no solo como una persona con discapacidad, sino como una persona directamente, ¿sí? ujú, Sin ninguna sí, sí, diferencia. sí. Claro, sí. Entonces, bueno, es un camino, me parece, como decía Leandro, es muy largo, desconstruir cierta ideología que tienen las Ujú. personas, desconstruir la educación formal también y desconstruir mucho la ideología como sociedad que tenemos. Entonces, bueno, pero bueno, la verdad que yo felicito que vos vayas desconstruyendo todo eso y ayudes a desconstruir todo eso. Y la verdad que es muy alentador y la verdad que te felicito porque está muy bueno y uno agarra como cierta energía de decir, bueno, se puede y hay que seguir. Sí. Aparte, mirá, yo trato siempre, bueno, Germán me ha visto en algunas charlas, las hago así como más dinámicas y camino por todos lados y juego con la gente, qué sé yo, y trato de, de dramatizar la situación, ¿sí? Claro. ¿En qué sentido? En decir, che, mira, hubo un cambio de paradigma y es hace relativamente poco, ¿sí? O sea, estamos hablando de menos de 20 años o 20 años, Sí, ¿sí? sí. Hasta hace 10 años atrás, Rosario, la Municipalidad de Rosario no tenía un área de discapacidad en la Secretaría de Producción, la tenía en Salud. Hoy está en la Secretaría de Producción. Eso ocurrió hace 8 años. 8 años nada más. Claro. Estamos hablando de la segunda o tercera ciudad del país. Ujú. 8 años. Entonces, así como esto hay un montón de cosas. Entonces digo, ok, estaba mal. Bueno, ¿se está encauzando? Sí, se está encauzando. Falta muchísimo. Bueno, lo que tenemos que tratar de hacer es que se acelere. El cauce ya cambió. Sí, ahora tenemos que hacer que tenga más caudal, ¿no? O sea, ya está. El margen del río se corrió para otro lado, ahora tenemos que tirar el agua para ese lado. Digo, tratemos de ver también lo positivo que ocurrió. Falta muchísimo. Y creo que un tema, algo que sí preocupa, es que también en el imaginario muchos creen que la cosa cambió muchísimo más de lo que cambió en realidad. Ujú. O sea, porque es un tema que ahora se habla, porque es un tema que hay en la agenda pública, porque es un tema que vos lo ves y qué sé yo. Y en realidad, para la persona en sí, no cambió tanto. Cambió más en lo que parece que en lo que es. Tenemos que tener cuidado también con eso, ¿no? Sí. Pero pensemos que, bueno, no estamos en
en algo relativamente nuevo. Una cosita, y ya no hablo más, y ya no te lo bien, digo, yo siempre, cuando a veces damos charlas y demás, siempre me preguntás, ¿no? ¿Alguno tuvo la posibilidad de Europa? Y alguno te levanta la mano. Y decime una cosa, ¿y cómo viste el tratamiento de la discapacidad en Europa? Ah, no, una maravilla. Las calles son perfectas para una silla de ruedas, el colectivo es perfecto para una silla de ruedas, en los trabajos hay personas ciegas. Digo, ¿por qué te imaginas que pasó eso? ¿Por qué los europeos son buenos y nosotros somos malos? Porque los europeos hace solamente 50 años atrás tenían el 60% de su población con alguna discapacidad masculina, producto de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, no es que ellos eran buenos, no les quedó otra que hacer incluirlos, porque si no, no tenían quien labure. Ujú. Claro, de acuerdo. Claro. Sí, Claro. sí. Ujú. O sea, nosotros tenemos un problema de oferta y demanda. O sea, nosotros tenemos una sobreoferta de trabajadores y una baja demanda de mano de obra. En general, no estamos hablando de discapacidad, en general. Sabemos que la cosa es difícil, no por la pandemia, ya hace un tiempo que es difícil para conseguir trabajo. Entonces, imagínate, si vos no tenés una demanda de mano de obra baja y una oferta de trabajadores muy grande, ahora, ¿qué pasa si hubiera pleno empleo? Tenemos que hacer trabajar al que sea, y nos vamos a calentar en que trabaje el que sea, Claro. porque lo voy a necesitar, y no me va a importar si está en silla, si es ciego, si es sordo, si le falta un brazo, si le falta una pierna. Porque necesito mano de obra. Entonces, tenemos un problema más económico que otra cosa. Pero Ujú. económico no en dinero, económico en rasgo de macroeconomía, digamos. Que estamos generando una oferta de empleo. Entonces tenemos ese problema. Los europeos no son buenos, no son mejores que nosotros. No tuvieron otra. Claro. Y esa transformación fue cultural. Entonces ya hoy nadie se pregunta en por qué hay que ser inclusivos. No se lo preguntan. Los que nacieron después vieron eso y no entienden que en una época fue distinto. No Ujú. olvidemos que antes, a principios del siglo pasado, las personas con discapacidad se las escondía. Sí. Literalmente se las escondía. Sí. Literalmente se las escondía. Entonces, ¿cómo se cambió eso? Me imagino, yo tengo un hijo de 11 meses. Yo me imagino que mi hijo va a ver que la gente se saluda con el codo y no va a saber que en una época nos saludábamos dándole una mano. Sí. Claro. Bueno, lo mismo pasó allá. Digo, bueno, ¿cómo hacemos esa transformación cultural sin pasar por una guerra? ¿No? Tenemos esa suerte. Transformémonos sin tener que tener 60 millones de muertos. Leandro, nos quedan unos segunditos. Yo Dale. te quería agradecer el tiempo. Y bueno, desde el área de discapacidad de la municipalidad, por tu tiempo, por tu generosidad. Y es como dice Analía, una vez que uno te escucha, sale un poco inyectado de esa, se ve que es tu personalidad. Así que yo te agradezco mucho, agradezco a todos los que están conectados y bueno, hasta siempre. Estamos en contacto. Gracias a ustedes y Gracias. saben que estoy a disposición Gracias. siempre. Gracias, querido.